Gloria al Señor. Así vamos a aprovechar el tiempo y usted va a buscar en su Biblia Ezequiel capítulo 33. Libro del profeta Ezequiel capítulo 33. Vamos a leer desde el versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Exaltado tu nombre para siempre, Dios. Señor, que seamos usados con tu poder y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te ha colocado como atalaya. Cuando hablamos de atalaya, un atalaya era un vigilante, también le llamaban centinela. Era aquel que estaba en una torre y desde allí tenía la suficiente visibilidad de ver no solamente la ciudad, sino aún fuera de la ciudad. Es decir, que recuerden que aquellas ciudades eran amuralladas. Generalmente los atalayas estaban en la torre principal de la ciudad y desde allí ellos miraban continuamente los contornos de la ciudad, y cuando venía algún enemigo, ellos tenían la responsabilidad de avisar al pueblo. Los atalayas tenían, hermanos, cierto conocimiento de guerra. Ustedes recuerdan que las trompetas principalmente se utilizaban no solamente como instrumentos musicales. Las trompetas se utilizaban para convocar ayuno. Las trompetas se utilizaban, hermanos, para avisar al pueblo, y cuando había alguna guerra se tocaban la trompeta para que el pueblo se estuviera listo, preparado, para que los ejércitos estuvieran en la fila y estuvieran preparados para la guerra. El atalaya, hermanos y amigos, tenía una característica especial. El atalaya tenía que poseer una visión amplia. Imagínese usted poner una persona tuerta como atalaya, una persona ciega como atalaya o miope como atalaya. No, el atalaya tenía que tener visión para poder desde allí ver continuamente, estar vigilando continuamente. Es decir, que el atalaya no se podía descuidar, el atalaya no se podía dormir, el atalaya no podía entretenerse. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? El atalaya, hermanos y amigos, tenía también ciertas implicaciones.
la principal responsabilidad del atalaya era avisar al pueblo. Él tenía un control y él sabía quién entraba y quién salía a la ciudad. Y cuando venía algún ejército enemigo, él tocaba la trompeta y un sonido especial que la gente inmediatamente se daba cuenta, decía, ahí viene el enemigo, preparémonos. Es decir, que el atalaya no podía descuidarse en eso, porque si el atalaya se descuidaba, el enemigo entraba a la ciudad y sitiaba todo. Imagínense, se producía un caos. Lo primero que la gente se iba a preguntar, ¿y dónde está el atalaya? Que no nos avisó. Aleluya. Aquí en este capítulo 33, el Señor le dice al profeta Ezequiel, yo te he puesto como atalaya en la casa de Israel. Y Dios le dice, cuando yo trajera espada sobre la tierra y el territorio de su pueblo pusiera en un atalaya, y él viere venir la espada y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere, o sea, no solamente había una responsabilidad en el atalaya, sino en el pueblo. Porque el atalaya podía informar al pueblo, pero si el pueblo no se apercibía, pues lamentablemente iba a recibir el daño. No solamente el atalaya tenía la responsabilidad de avisar al pueblo, sino también el pueblo tenía que estar apercibido y atento a la voz del atalaya. Pero fíjese lo que Dios le dice, versículo 4, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. ¿Qué está diciendo con eso, hermanos? Que el atalaya simple y sencillamente tenía que ser fiel en transmitir un mensaje. Lo entienda la gente o no lo entiendan, lo escuchen o no lo escuchen. El atalaya solamente transmitía el mensaje, le informaba al pueblo, advertía al pueblo. La Biblia dice que no hará nada Jehová sin antes revelarle su secreto a sus santos los profetas. Antes de Dios destruir un pueblo, enviar juicio sobre una gente, sobre una nación, sobre un pueblo, sobre una casa, Dios primero levanta una voz profética. Y esa era la responsabilidad de un atalaya, avisar. Esa era la responsabilidad de un atalaya, informar. Imagínate que el atalaya, oh gloria a Dios, diera un falso mensaje. Si el atalaya da un falso mensaje, como dice ahí el texto, la sangre Dios la demandará de su cabeza. Dios le demandará la sangre de ese inocente de su cabeza. ¿Y qué nos está diciendo el Señor con esto, hermanos? Con esto del atalaya y del pueblo, que es un término que se utiliza en la guerra. Pero lo que Dios nos está diciendo, que nosotros hoy en día somos atalayas de Cristo. Nosotros hoy en día tenemos que proclamar un mensaje. Somos mensajeros que tenemos un mensaje para dar al pueblo. Y si nosotros callamos, Dios nos demandará. Bendito sea el nombre del Señor, porque la gente tiene que escuchar el evangelio. Antes de la venida de Cristo, el evangelio tiene que ser predicado por todo el mundo. Todos los rincones de la tierra tienen que saber y escuchar el evangelio de Cristo antes de que Cristo venga. Y hay una característica de la venida de Cristo. Dice que vendrá con trompeta de Dios, con voz de trompeta y de mando. Gloria al Señor. Y esa trompeta era como la trompeta que tocaba el atalaya. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia no debe estar, hermano, preparándose. La iglesia debe estar preparada. Porque hay una diferencia entre estar preparándose y estar preparado. El que se está preparando todavía no está listo.
no tiene su bulto hecho, no tiene la ropa puesta, se le está poniendo todavía. Pero el que está preparado está listo esperando que la guagua pase. ¿Cuántos adoran al Señor? Alabado sea el nombre del Señor. Dios te ha puesto como atalaya para proclamar el mensaje. Y hay de ti si no haces lo que el Señor te ha mandado hacer. Versículo 5. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Ahí recae la responsabilidad en el que oye. Hay gente que oyen pero no se aperciben, porque oyen pesadamente, hacen caso omiso de la palabra que están escuchando. Usted lo apercibe, usted lo aconseja, usted le dice, mira, no pase por ahí, porque si tú pasas por ahí te va a pasar esto y aquello. No, yo paso, Dios me guarda, Dios me protege. No, pero la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Si hay un profeta que te está diciendo que no pase, Dios te está advirtiendo, Dios te está hablando. Y Dios nos habla de diferentes maneras, hermano. Te puede hablar hasta a través de un niño. Gloria al nombre del Señor. Entonces el versículo 7 dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca. Oiga bien lo que el Señor le está diciendo a Ezequiel. Oirás la palabra de mi boca. Es decir, ese mensaje tú no te lo vas a inventar. Ese no va a ser un mensaje ensayado. No va a ser un mensaje fabricado en tu laboratorio. No, va a ser un mensaje que tú lo vas a escuchar de mí y luego tú se lo vas a transmitir al pueblo. Era el compromiso que tenía Ezequiel de escuchar atentamente lo que Dios le decía y decir exactamente lo que el Señor le decía. ¿Y qué pasaba cuando Ezequiel abría la boca y le decía al pueblo lo que Dios le mandaba decir? Bueno, que ese mensaje no era muy bien recibido. La gente no lo aplaudía, no recibía aplausos ni recibía ofrendas por ese mensaje, porque el mensaje que viene de parte de Dios es un mensaje de amonestación, es un mensaje de advertencia, es un mensaje que no levanta muchos aplausos. Bendito sea el nombre del Señor, pero es un mensaje que advierte al pueblo y que lo despierta, porque hay gente que todavía están durmiendo y necesitan ser despertados por Dios, abrir los ojos y entender cuál es su condición delante de Dios. Por eso el Señor le dice a Ezequiel: a ti yo te he puesto como atalaya en la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Siempre eso llevaba un apellido. Ese mensaje no era de él, llevaba un apellido, de mi parte. Era un mandado que Ezequiel le iba a dar de parte de Jehová. Así dice Jehová. Y cuando un profeta se levantaba y decía: así dice Jehová, hermano, tenía que estar seguro que era Dios que estaba hablando. Bendito sea el Señor, porque es algo muy delicado. Hoy en día cualquiera utiliza el nombre de Dios para decirte: así dice Jehová, que eso es negro, y viene otro y te dice que eso es blanco. Entonces tú dices: pero ven acá, y qué confusión es la que tengo, porque uno me dice una cosa y otro te dice otra. Bueno, es que la palabra de los hombres confunde, pero la palabra de Dios no confunde. Versículo 8. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás. Oye, esa era una palabra dura. Usted decirle a un impío: mira, dice el Señor que te vas a morir. Cualquiera no quiere recibir ese mensaje, pero Ezequiel tenía el compromiso de dar ese mensaje. Si Dios lo decía, él tenía que decirlo. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe lo que dice versículo 7, versículo 8? Cuando yo dijera al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que guarde el impío su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. ¿Cuántos adoran al Señor?
su sangre yo la demandaré de tu mano. O sea, le está diciendo Jehová, tú eres el responsable, que esa persona murió sin Cristo. Tú eres el responsable que esa persona se fue al infierno sin Dios en su corazón. ¿Por qué? No fue salvo. ¿Por qué? Porque tú nunca le hablaste de parte de Dios. Lo tuviste al lado, lo tuviste de compañero, compartías con él, pero murió esa persona y tú nunca le dijiste ni de Cristo. ¿Cuántos adoran al Señor? Entonces el Señor le dice, yo la demandaré de tu mano. Ahora, si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y él no se apartare de su camino, oigan, no era una responsabilidad de Ezequiel apartar a la gente del camino. No, la responsabilidad de Ezequiel era transmitir el mensaje. Por eso nosotros no estamos aquí, hermano, para convertir a la gente. No, nosotros estamos aquí para predicar el evangelio. Porque el que convierte es el Señor y quien se arrepiente es el hombre. El hombre es quien debe arrepentirse de su pecado y creer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que sea salvo de la ira venidera. Ustedes recuerdan, hermanos, que el día de ayer mucha gente estaban asustadas porque se estaba difundiendo por las redes sociales que supuestamente iba a venir un maremoto para Santo Domingo, y la persona que tuvo esa supuesta revelación y lo estaba publicando a través de Twitter, de Facebook, de todas las redes sociales, decía que veía muchos pastores, iglesias y la gente de que boyando en el agua, muertas. Y que Dios le había dicho que el día 20 de agosto iba a entrar un maremoto que iba a acabar con Santo Domingo. Pues mucha gente, hermano, estaba nerviosa con eso. Hay mucha gente, hermano, que no saben en quién han creído. Le creen a un sueño más a lo que Dios dice en su palabra. Es verdad que hay cosas, los juicios de Dios van a venir, pero usted no sabe ni el día, ni la hora, ni cuándo, ni dónde. Y Dios no se lo va a revelar a nadie. ¿Sabe por qué? Porque eso vendrá sin advertencia. Alabado sea el Señor. En cualquier momento, en cualquier segundo viene, se desatan los juicios. Terremoto de Haití. Nadie dijo la fecha. Y eso fue algo de repente. Se metió ese terremoto. Entonces, lo que el Señor nos dice en su palabra es que debemos estar apercibidos. Sí, Dios ha levantado atalayas. Dios ha levantado gente en este tiempo que no se callan. Gente en este tiempo que proclaman la palabra de Dios fielmente y que le están diciendo a la gente que se aperciban, que se preparen, porque algo grande viene para la tierra. Pero yo no te puedo decir la fecha. Yo no te puedo decir el día. Yo no sé, eso está en la sola potestad de Dios. Pero de que algo grande viene, viene. Noé fue un atalaya. Que Noé fue, dice la Biblia, un pregonero de justicia. En medio de esa generación mala y pecadora, Noé comenzó a construir un arca donde nunca había llovido. Y muchos comenzaron a burlarse de él, porque él estaba construyendo un arca sin lluvia, y él lo construyó por medio de la fe, porque él creía en lo que Dios le había dicho. Y ¿sabes qué? Dice la Biblia, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Dios está levantando en este tiempo una voz profética, y el pueblo tiene que escuchar esa voz, porque Dios no permanece callado. Hay gente que dice, no, es que Dios está como callado ante todo lo que está aconteciendo, ante tanta violencia, tanta criminalidad, tanto robo, asalto, atraco que vemos a toda hora del día. Dios permanece callado. No, es que todo está escrito, ya Dios lo dijo. Dios dijo en su palabra que los tiempos irán de mal en peor. El que le diga a usted que esto se va a solucionar, que esto va a cambiar, es un mentiroso. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice lo contrario. Esto no va a ser solucionado por el hombre. Aunque hayan países multimillonarios y la riqueza suba, la pobreza siempre va a existir.
siempre van a existir los pobres, siempre van a existir las personas marginadas, pisoteadas, gobiernos que le están prometiendo a la gente que van a acabar con la pobreza, cuando Cristo dice que los pobres siempre estarán entre vosotros. Hermano, por eso es que hay que tener conocimiento de la palabra de Dios, apegarse a lo que Dios dice y no llevarse de cuentecitos. La Biblia es clara y Dios está trayendo un mensaje de advertencia a su pueblo. El que tenga oído para oír, que oiga. No es tiempo de estar jugando a ser evangélico. No es tiempo, hermano, de estar brincando de iglesia en iglesia, como decía ahorita la hermana. Bendito sea el Señor. Es tiempo de afirmar nuestros pies en la gracia y comenzar a crecer en el conocimiento de Dios. Es tiempo de abrir nuestros ojos, aleluya, y comenzar a ver lo que Dios está viendo. Y hay un mensaje de advertencia para los atalayas. ¿Cuáles son los atalayas? Los predicadores. ¿Cuáles son los atalayas? Los líderes. ¿Cuáles son los atalayas? Los que Dios ha puesto. Pero hay un mensaje de advertencia para ellos en esta hora. Abran bien sus ojos y adviertan al pueblo. Díganle al pueblo lo que viene. No le hablen mentira al pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. No le entretenga al pueblo con otras cosas. Porque cuántas personas van a la iglesia buscando quizá aire acondicionado, buenos sillones, luces de colores, humo artificial. Eso es lo que anda buscando, pantomima, bailes. Están buscando entretenimiento. Y muchos lo que están entreteniendo al pueblo y dándole chicle a mascar y no le están dando la comida de la palabra de Dios. Y la gente está masticando, pero es chicle. Y usted cree que están comiendo y no están comiendo, es masticando chicle que están. No están comiendo, el chicle no te va a llenar. Lo que te llena es la palabra de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Eso es lo que te va a llenar. Alabado sea el nombre del Señor. Y muchos lo que están es como payaso entreteniendo al pueblo, haciéndole cuentos, la gente se ríe y esto y lo otro y todo. Y salen muy risueños, pero no arrepentidos. El mensaje de Dios trae arrepentimiento. El mensaje de Dios avisa al impío. Muchas de las profecías son condicionadas. Dios condiciona sus profecías. A veces el Señor te dice, viene juicio, pero si esa persona se arrepiente, Dios revierte eso. Lo hizo con Nínive. El Señor dijo, voy a destruir a Nínive, pero le envió una voz profética y todo el pueblo de Nínive se arrepintió, hasta los animales ayunaron y Dios tuvo misericordia. Porque si se humillare mi pueblo, dice el Señor, y oraren y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tú eres el atalaya de Dios. Tú eres el hombre que Dios ha puesto como atalaya para proclamar el mensaje. No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso Pablo le decía a Timoteo, oye, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y le decía, preséntate ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Le decía, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Sé tú ejemplo de todo. Aleluya. Y le decía también que sea ejemplo y que no se apartara de la sana doctrina, porque en los postreros tiempos iban a venir burladores. Y hoy en día estamos viendo esos burladores. Burladores que ante situaciones como estas te dicen, yo tengo tanto tiempo escuchando que Cristo viene y no acaba de venir. Esos son burladores. Pero Primera de Pedro dice, ¿cuál es la razón por la que Cristo no ha venido?
Por eso hay que escudriñar las escrituras. Dice Primera de Pedro que el Señor, aleluya, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios quiere que el hombre se arrepienta y sea salvo de su pecado. Ese es el propósito de Dios. Dice la palabra también en 2 de Timoteo, su capítulo 2, verso 4, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces ese es el mensaje que Dios ha dado para este tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Y es el mensaje que tú y yo debemos proclamar. Yo quiero que usted busque, ya para finalizar, Hechos capítulo 20, versículo 17 en adelante. Hechos capítulo 20, versículo 17. Pablo se está despidiendo de Mileto. Y Pablo había sido un atalaya allí en Mileto. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Estamos en el versículo 17. Cuando vinieron a él, les dijo: ustedes saben, o vosotros sabéis, cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Gloria al Señor. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Cuántos adoran al Señor? Pablo se está despidiendo de estos hermanos y le está diciendo como atalaya: yo estoy limpio de la sangre de ustedes. Yo le he dado todo el consejo de Dios. Yo no he rehuido en comunicarle la palabra de Dios a ustedes. Ustedes no han cogido, no han entendido. Esos son problemas de ustedes, pero ya yo he cumplido con Dios. Hermano, usted siente una tranquilidad cuando usted cumple en dar el mensaje que tiene que dar. Escuchen o dejen de escuchar, le hagan caso o no le hagan caso. Quizás para muchos usted está perdiendo el tiempo. ¿Y para qué usted pierde su tiempo hablando con esa gente si esa persona no va a cambiar? ¿Para qué usted pierde su tiempo predicándole todos los domingos si esa gente no cogen?
Sin embargo, yo estoy cumpliendo con Dios en darle todo el consejo de Dios, y Dios se encargará y demandará esa sangre, no de la cabeza nuestra, sino de la cabeza de aquel que oye. Cuando una persona se expone al mensaje de Dios, está, hermano, es mejor que no lo oiga. Oiga bien, es mejor que no lo oiga, porque si lo oye y no lo hace ante el Señor, no tendrá excusa. No tendrá excusa. Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, y mayores azotes recibirá aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Nuestro compromiso con el Señor es predicar el evangelio. Dios te ha puesto como atalaya en este tiempo. El atalaya no debe callarse. No te calles, no cierres tu boca. Proclama el evangelio con amor, con valor, con denuedo, con poder, con unción, con gracia. Proclama el evangelio, porque para eso te ha llamado el Señor. Ponte de pie en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. Dios te ha colocado como un atalaya. En tu familia Dios te ha colocado como un atalaya. Con tus hijos Dios te ha colocado como un atalaya. Nosotros escuchábamos ayer un consejo que daba un pastor, diciendo que cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, no es para que nos obedezcan a nosotros, es para que obedezcan al Señor. Es para que obedezcan al Señor. Alabado sea el Señor. Esa es la mejor corrección. ¿Por qué tú estás corrigiendo a tu hijo? ¿Porque eso no te gusta o porque eso no le gusta a Dios? Enseñarle, mira, eso no le gusta, no le agrada al Señor. Por eso yo te estoy corrigiendo. Cierra tus ojos. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por esta tu palabra que ha sido predicada. Te pedimos, Señor, por cada uno de los hermanos que han escuchado fielmente tu mensaje. Que esta palabra, Señor, tú la uses como un instrumento de bendición y de restauración para las vidas. Que tú sigas obrando en los corazones, Señor, salvando al perdido y libertando al cautivo, obrando en el enfermo. Padre amado, mira aquellos que están escuchando a través de Radio Alma Cristiana en los países donde está llegando esta emisora. Señor, ve alcanzando esas vidas con tu palabra y tu poder. Rompe sus cadenas, oh Dios amado. Abre las puertas, Señor, a aquellos que están en prisiones de oscuridad, en prisiones, Dios mío, de su pecado. Libértales, oh Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, en esta hora. Toda la gloria te la damos a ti, en el nombre de Jesús. Amén.